Hola, ¿cómo están? Comenzamos hoy con nuestra segunda clase de biología celular. Vamos a hablar en esta oportunidad de la piel, el órgano más extenso de nuestro cuerpo. Conoceremos las diversas estructuras. La piel, al ser un órgano, está formada por diferentes tejidos. Cada uno de estos tejidos tendrá, en este caso, un nombre propio. Habrán escuchado nombrar a la epidermis, la dermis, la hipodermis. Vamos a entender muy bien el funcionamiento de cada una de estas partes y además conoceremos las distintas funciones que tiene este órgano, que es crucial para nuestra relación con el medio externo. ¿Empezamos? Bien, vamos a adentrarnos en este tema que es la piel. Y como ya les contaba, la piel es el mayor órgano de nuestro cuerpo, es el órgano más grande, nos recubre por completo, ocupa aproximadamente 2 metros cuadrados y el espesor de la piel va a variar dependiendo su localización, ¿sí? Tendremos un espesor de medio milímetro en los párpados y alrededor de 4 milímetros en lo que es talón, plantas de los pies, palmas de las manos. La piel es una envoltura blanda, elástica y tiene una particularidad, es semipermeable, tiene una permeabilidad selectiva, va a permitir justamente el traspaso de ciertas moléculas para poder compartir, digamos, su actividad entre lo que es el medio interno y el medio que nos rodea. Por eso la piel separa al organismo del ambiente y al mismo tiempo permite esta comunicación con el mismo. La piel desde ya comprende el órgano del sentido del tacto y de esta manera va a ser muy reactiva a diferentes estímulos, desde emociones como también estímulos mecánicos. Tiene muchas funciones, vamos a enumerar las más importantes, las más representativas, y una de ellas, por supuesto, es la función de recubrimiento y de protección que nos da este órgano externo. A su vez, va a ser una barrera para todo lo que es el paso de líquidos y otras sustancias, como les contaba, de permeabilidad selectiva, y a su vez nos va a permitir una protección innata frente a diversos microorganismos, frente a la desecación, y también es una barrera de protección contra los rayos ultravioleta. De esta manera, con la producción de melanina, el pigmento que nos protege fundamentalmente de la radiación solar, la piel tendrá esa actividad de protección. A su vez, la piel regula la temperatura interna, ¿sí? Cuando identifica que tiene que mantener en los márgenes normales la temperatura interna de nuestro cuerpo, la piel tiene la capacidad de llevar adelante distintas actividades como para poder regular si es necesario una pérdida de calor o un aumento interno de la temperatura. La producción de vitamina D, en este caso, involucra directamente la actividad de la piel y también en conjunto una cierta interacción que tenemos entre la piel y la radiación solar. Y además, como les contaba, junto con todos los receptores sensoriales que están ubicados y distribuidos a lo largo de este órgano, la piel va a formar parte del sentido del tacto. Bien. Está formada por 3 tejidos, es un órgano y al ser un órgano tiene que tener más de un tejido para su formación. Estos 3 tejidos se disponen uno por encima del otro y nombrándolos de externo a interno, podemos decir que el tejido más superficial que comprende la piel se llama epidermis, el tejido intermedio se llama dermis y el tejido más profundo es la hipodermis. Cada uno de estos tejidos tiene su referencia con algunos de los tejidos fundamentales que ya hemos conocido, siendo la epidermis tejido epitelial, la dermis tejido conectivo y la hipodermis tejido adiposo. Bien, la epidermis, como la primera capa de estos 3 tejidos, la primera capa superficial, digamos, de la piel, es la que lleva adelante toda la función de barrera de protección contra diversos microorganismos, contra la radiación ultravioleta, contra también lo que es la pérdida de agua. La epidermis va a estar muy involucrada en mantener el equilibrio hídrico de nuestra piel y de nuestro cuerpo en general. Y además
esto le va a dar también toda la función sensorial que tiene relación, ¿sí?, con el sentido del tacto y con la salida de todas las glándulas excretoras. Es la capa de la piel que tiene mayor actividad de recambio celular, ¿sí?, porque es justamente la que está en contacto permanente con el medio externo, y eso significa que todo el tiempo hay algún tipo de injuria de las células de la epidermis por las actividades varias que realizamos durante el día. De esta manera, la epidermis va a tener entonces este recambio celular que se da aproximadamente alrededor de cada 28 días, y de esta manera también podemos identificar que las células de la epidermis cumplen su ciclo vital en este tiempo. A su vez, podemos decir que la epidermis está distribuida en diferentes capas, o sea, es un tejido epitelial de tipo estratificado, ¿sí? Va a tener alrededor de 4 o 5 capas, pero podríamos hacer referencia a lo que son las capas más opuestas. En este sentido, vamos a nombrar como la capa más profunda de todas a la capa basal o el estrato germinativo. Allí es donde comienza todo el ciclo vital de las células de la epidermis. Digamos, hay muchísima actividad celular, y a medida de que las células van atravesando los diferentes estratos hasta llegar al último y más superficial, se va cumpliendo también este ciclo de vida, ¿sí? El último estrato es el estrato córneo, en donde las células ya llegan a finalizar su ciclo, donde llegan a morir, a acumularse en esta última capa de la epidermis, y cuando se cumple el tiempo determinado, hacen el recambio. Vamos a encontrar diferentes tipos celulares. Uno de ellos es el tipo de célula que se ocupa de lo que es la actividad inmune de nuestra piel. Esas células se llaman células de Langerhans, son alrededor del 3 al 6% de todas las células de la epidermis. Van a venir de la médula ósea, que es la gran generadora de todas las células de la inmunidad y de la sangre en general. Y por supuesto que van a llevar a cabo una actividad inmunitaria de defensa innata, no tan específica, pero que forma la primera barrera o línea del sistema inmunitario para todo lo que haga contacto con la piel, que sea particularmente algún microorganismo, ¿sí?, o alguna sustancia ajena a nuestro cuerpo. Bien, otro grupo celular que encontraremos en la epidermis son las células de Merkel. Estas células componen menos del 1% de la cantidad celular total que hay en la epidermis, van a estar principalmente en lo que es el estrato basal, ¿sí?, y van a estar relacionadas fundamentalmente con la percepción de diferentes sensaciones vibratorias. Lo que van a llevar adelante es toda la función sensorial del tacto, y de esta manera, gracias a las células de Merkel, podemos identificar diferentes funciones mecánicas, ¿sí?, así como también poder apreciar formas y texturas gracias a la función de este sentido. Los queratinocitos son ya el 90% del total celular. Y estos queratinocitos justamente producen queratina. La queratina va a estar fundamentalmente en la superficie de la piel, ¿sí?, y se va a ocupar de alguna manera de mantener unidas a todas las células que llegan al estrato córneo por queratina, esa es la idea de asociación, y una vez que las células llegan a morir a la capa córnea, esta queratina también se desplaza con esa misma descamación. Los melanocitos, otro grupo celular que encontramos en la epidermis, alrededor del 5% de las células totales, son células dendríticas, tienen esta característica que tienen muchas prolongaciones, entonces si bien se ubican fundamentalmente en el estrato más profundo, que es el estrato basal, a partir de sus prolongaciones logran ir llevando la melanina, que es el producto de formación del melanocito, hacia distintas capas de la epidermis. Recordemos que la melanina
va a ser el pigmento, ¿sí?, que tengamos en nuestra piel que nos protege directamente de los rayos ultravioletas. La densidad o la cantidad de melanocitos que tengamos va a depender de la región anatómica de la que estemos hablando, ¿sí? Pero es importante identificar que esa cantidad de melanocitos que tenemos es constante entre los individuos de diferentes etnias. A partir de ahí es que podemos empezar a entender la diferenciación de todos los biotipos cutáneos que encontramos en las poblaciones. Bien, ¿alguna consideración extra a partir de lo que es la capa basal o la capa germinativa? Recordar entonces que va a ser una capa muy vital a nivel celular, allí va a haber una reproducción continua de células, allí todas las células van a estar de alguna manera iniciando su ciclo de vida y van a ir atravesando las diferentes capas, los diferentes estratos de la epidermis, hasta llegar al final de su ciclo en la capa córnea. Los melanocitos, los queratinocitos, las células de Merkel, todas estas células que fuimos nombrando con diferentes actividades, van a estar súper identificadas a nivel de la capa germinativa, de la capa basal, y como células que son, también van a ir de alguna manera cumpliendo su ciclo de vida. Y el estrato córneo, como último de los estratos, entre medio del estrato basal y del estrato córneo tendremos el estrato lúcido, granuloso, pero en este sentido, o sea, es que se marca la gran diferencia entre el inicio y el fin del ciclo vital celular. Entonces las células llegarán al estrato córneo como para finalizar ese ciclo de vida. Es una capa más gruesa que los otros estratos, va a tener, recordemos que es estratificada, entonces significa que va a tener también varias capas de célula, este mismo estrato, 15 a 20 hileras de células que están una encima de la otra, ya perdiendo su núcleo, ya terminando con sus actividades vitales, células que mueren en este estrato córneo, que son queratinizadas, que pierden el núcleo, como bien les decía, y que a partir de ahí descaman, o sea, caen, se van de nuestra piel y dejan lugar así a las células que vienen por detrás. Una analogía bastante específica con respecto al estrato córneo es pensar en una pared de ladrillos y cemento. Hace referencia justamente a la ubicación de las células, con uniones muy muy estrechas, muy muy juntitas, porque tienen también que llevar a cabo esta función de protección y de recubrimiento que tiene el tejido epitelial en este epidermis, y a su vez identificamos que también entre las células vamos a tener algo de sustancia, que no va a ser lo que prime en este caso, pero que sí va a ser lo que de alguna manera colabore con mantener unidas a estas células hasta el final. Es importante identificar otro concepto a partir del estrato córneo, a partir de este final de la epidermis, que es el factor de humectación natural, ¿sí?, o el manto hidrolipídico. En este sentido, tanto las células como los lípidos que hay entre medio de las células y toda la producción de las glándulas sudoríparas y toda la humedad que hay en el ambiente logran generar una capa, ¿sí?, de agua y de grasa y de lípidos que lo que nos permite es mantener el equilibrio hídrico de nuestra piel. Es de alguna manera lograr mantener ese equilibrio entre la pérdida de agua y la otra parte que sería la ingesta de agua, ¿no? Toda la parte de la pérdida de agua se mantiene de alguna manera lo más constante posible con el funcionamiento de este factor natural de hidratación. El manto hidrolipídico, es una emulsión, como les decía, que está formada por agua y por toda la producción de las glándulas sudoríparas, así como también de la humedad del medio ambiente. Esta película recubre al estrato córneo y ayuda justamente también al mantenimiento de la función de barrera que tiene el mismo. Acá tenemos un pequeño gráfico que hace referencia a esto que les estaba contando, en donde vemos que en mayor profundidad a nivel de la dermis, ¿sí?, es donde van a estar naciendo estas glándulas, ya sean glándulas sudoríparas en este caso, o glándulas sebáceas, dependiendo de cuál es el contenido de secreción,
Ambas van a estar naciendo a nivel de la dermis, o sea, en una capa más profunda, en un tejido más profundo, pero van a desembocar a través de la epidermis, y ahí tendrán contacto con el medio externo. En esa salida, en esa capa córnea, como último estrato de la epidermis, es donde se va a formar este manto hidrolipídico. Bien, habiendo entendido entonces al tejido epitelial que forma parte de la piel, vamos a conocer un poquito mejor ahora al tejido intermedio, que se llama dermis, y que es fundamentalmente tejido conectivo. Y como ustedes ya saben, el tejido conectivo va a tener un gran contenido de fibras en su sustancia intercelular. En este caso, las células ya van a estar más dispersas, dejando lugar a esta sustancia que lo que le va a permitir a la dermis es tener esa función de sostén, de elasticidad, de flexibilidad, de resistencia, gracias a las fibras de colágeno, las fibras de elastina, las fibras reticulares. Por otro lado, y haciendo referencia a lo que también aprendimos con respecto al tejido epitelial y el conectivo, recordemos que en este caso la dermis va a ser quien le provea de alguna manera a la epidermis toda la llegada de nutrientes y de oxígeno, además de que le sirve para ella misma también, porque es un tejido que está vascularizado. Por otro lado, también va a participar en todo lo que es los procesos de cicatrización de heridas y colaborará de alguna manera con toda la porción, digamos, de inmunidad innata que ya nombramos tiene la piel. A su vez podríamos dividir a la dermis en dos sectores, identificar dos sectores de la dermis, siendo el primer sector lo que llamamos región o dermis papilar, que son propiamente las invaginaciones de la epidermis ingresando a este nuevo tejido que es el tejido conectivo de la dermis, y por debajo de esta región papilar vamos a encontrar a la dermis reticular, donde propiamente encontraremos todos los elementos, ¿sí?, de la sustancia intercelular. Allí vamos a ver a las fibras de colágeno, las fibras de elastina, los diversos vasos sanguíneos, el tejido adiposo, nervios, glándulas, nacimiento de las glándulas, nacimiento del pelo, folículo piloso. Todo eso lo vamos a encontrar en lo que llamamos dermis o región reticular. La característica de las células de la dermis, este tejido conectivo, es que se llama fibroblasto esa célula y tiene la capacidad de poder elaborar todas las fibras y la sustancia que acabamos de hacer referencia que encontramos en la dermis. Los fibroblastos van a generar diversas cantidades de estas fibras, siendo las fibras de colágeno las que priman en número, digamos, el 70% va a ser colágeno, un 4% alrededor de eso va a ser elastina, y un 1% de fibras reticulares. Todas ellas van a colaborar con las funciones de la dermis, y cada una tiene su función particular. El colágeno es una fibra que tiene muchísima dureza, es una fibra que da muchísima capacidad de sostén o de turgencia. Las fibras elásticas tienen esta capacidad de poder distenderse, o sea, aumentar, digamos, su tamaño y volver a su punto de inicio sin lesionarse. Y las fibras reticulares, que son las menos, van a tener, digamos, más actividad a nivel de lo que es la unión dermoepidérmica. Tenemos otros elementos a nivel de la dermis que se llaman glucosaminoglicanos, más conocidos como los GAGs, ¿sí? Y son lo que llamamos sustancia fundamental amorfa. Habrán escuchado nombrar alguna vez al ácido hialurónico, no es el único, es tal vez el más nombrado en el mundo de la estética, pero forma parte de esta familia de GAGs que lo que tienen es la gran capacidad de actuar como reservas naturales de agua, ¿sí? O sea, tienen la capacidad de retener moléculas de agua como si fuera una esponja, son sustancias amorfas, no tienen una forma definida, pero sí tienen esta capacidad de ser grandes almacenes hídricos. Así como está el ácido hialurónico, también podemos nombrar, como dice ahí, al dermatansulfato o al heparansulfato, cada uno con alguna particularidad, pero todos con esta función común de poder
retener agua, ¿sí? Y de esta manera también van a colaborar entonces los glucosaminoglicanos en todo lo que es la homeostasis hídrica de la piel. Como último tejido, el más profundo de nuestra piel, está la hipodermis, que como ya les adelanté, es tejido adiposo. Obviamente es tejido conectivo, pero como explicáramos en la primera clase, este tejido conectivo está especializado, sus células son células adiposas, y de esta manera forma este tejido particular que es el tejido adiposo. Entonces, todas las células de nuestra hipodermis van a ser lípidos, células adiposas, que se generan de alguna manera a través de la alimentación, o sea, nuestras células adiposas son un gran almacén de energía también. Incorporamos en nuestra dieta como macronutrientes a los lípidos, y de alguna manera su lugar de almacenamiento, si bien no es el único, es en gran parte la hipodermis. Pero la hipodermis no solamente funciona como almacén de energía, sino que también tiene la capacidad, ¿sí?, de amortiguar cualquier lesión o presión mecánica que sufra la piel. Acá tenemos un gráfico de todo lo que estuvimos charlando, entendiendo entonces que la piel tiene sus 3 capas, la más superficial de todas es la epidermis, sin olvidarnos que a su vez está dividida por diferentes estratos. La dermis como capa intermedia, con su cantidad de fibras de colágeno y elastina y su multiplicidad de vasos sanguíneos, y la hipodermis como esas moneditas amarillas que identifica a las células grasas, entendiendo que también se disponen de una manera muy particular con tabiques de tejido conectivo. Por debajo de todos estos componentes tenemos algo que se llama tejido celular subcutáneo, y que ya a continuación de eso tenemos a toda la parte muscular de nuestro esqueleto. La epidermis entonces, como les decía, va a tener esta función protectora de amortiguar golpes, traumatismos y demás. La parte metabólica como reserva energética propiamente, ¿sí? Una parte plástica que tiene que ver con, bueno, a partir de dónde se va distribuyendo la grasa, se va modelando la silueta. Esto va a tener diferentes factores. Una cosa a tener en cuenta es la edad, el sexo, el estado nutricional, entre otras, y la función termorreguladora que tienen las grasas, ¿sí?, como funcionando como aislante térmico. Y para terminar de hablar de piel, no podemos dejar de nombrar a los anexos cutáneos, ¿sí? Un poquito ya estuvimos charlando acerca de las glándulas, ¿sí? Estas glándulas se toman también como anexo cutáneo, junto con lo que es el pelo, y el anexo cutáneo más diferenciado de todos, que son las uñas. El pelo va a tener su inicio a nivel de la dermis, ahí es donde comienza el tallo o raíz del pelo o folículo piloso, y por supuesto va a atravesar toda la dermis y la epidermis para poder salir al exterior. Es importante identificar que los pelos van a estar asociados en su nacimiento con una glándula sebácea, que va a secretar sebo para colaborar de alguna manera con la salida del pelo por los poros, y además como ese sebo como película protectora, ¿sí? Para que el pelo crezca más fuerte. Las glándulas sebáceas entonces van a nacer también a partir de la dermis, asociadas a este folículo piloso, se llama unidad pilosebácea a la glándula y al pelo, y ese sebo fundamentalmente está compuesto por grasa, proteínas y diversos electrolitos. Las glándulas sudoríparas son otro tipo de glándula que tiene nuestra piel, y en este caso van a estar encargadas de secretar sudor, ¿sí? Ese sudor está compuesto fundamentalmente por agua y algunos desechos tóxicos metabólicos del cuerpo. Vamos a diferenciar a las glándulas sudoríparas en 2 tipos, lo que llamamos glándulas écrinas, que son las que tenemos mayormente distribuidas por todo el cuerpo y las tenemos desde el día 1, desde el nacimiento, y otro grupo más pequeño que son las glándulas apócrinas, que se ubican fundamentalmente en las partes de axila, ingles, areola y barba, y empiezan a tener mayor funcionalidad a partir de la pubertad. Las uñas entonces, como el anexo cutáneo más
diferenciado de todos, ¿sí? Vamos a tener a nuestras uñas en todo lo que son las extremidades distales de los dedos, tanto de manos como de pies, tienen una función básicamente protectora de los dedos, ¿sí? Y diferentes porciones a estudiar. Hasta acá llegamos hoy entonces con nuestra unidad de piel. Espero hayan disfrutado de la clase y nos vemos próximamente en la unidad que sigue.